Muy buenos días, mis amados hermanos. Una mañana más con ustedes a través de este estudio devocional. El día de ayer tuvimos un tiempo muy hermoso en el devocional hablando acerca de la libertad en Cristo Jesús, cómo nosotros podemos disfrutar de esa libertad. Espero que usted haya hecho una reflexión, un análisis de su vida espiritual, cómo se encuentra, si realmente estás experimentando una libertad en el Señor, si realmente estás experimentando ese poder del Espíritu Santo, y como dice su palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Recordemos que somos esos soldados de Cristo que todos los días vamos a enfrentar batallas y que al cruzar estas batallas vamos a tener heridas, pero aquí la satisfacción y la bendición es que al mismo tiempo de ser esos soldados que batallamos frecuentemente, cada herida es una muestra de una victoria, cada herida es una muestra de que el Señor está con nosotros y que también Él promete sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y vamos a unir este tema de lo que es la libertad, pero vamos a enfocarnos en un tema que siempre como pastores, como ministros de Dios, debemos enseñarlo, debemos constantemente transmitirlo a la iglesia, motivar a la iglesia a que se haga. Es ese tema de la oración intercesora. Unos programas atrás, más o menos hace unos 2 meses, hablamos acerca de la intercesión, pero hoy vamos a centrarnos en lo que es la oración intercesora y vamos a remontarnos, vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 22. Cuando vamos al libro de Ezequiel, en su contexto encontramos una profecía para el pueblo de Israel, una profecía que el Señor había dado a través de este profeta Ezequiel, y cabe mencionar que Ezequiel quiere decir Dios es mi fortaleza. ¿Y quién era Ezequiel? Era un sacerdote y profeta entre el año 595-570 durante el cautiverio, el exilio en Babilonia. Entonces, este capítulo 22 es una profecía sobre la maldad del pueblo de Israel y también se divide en dos partes. Cuando vemos este capítulo está dividido en dos partes. La primera parte está del versículo 1 al versículo 22, que habla acerca de la condición del pueblo, de la nación, cómo estaba la nación, cómo estaba el pueblo, que estaba viviendo el pueblo, la condición de ellos en cuanto a su comunión con Dios, a su alejamiento del Señor. Y del versículo 23 al versículo 31 habla acerca de la condición de los sacerdotes y los profetas de esa época. Y creo que esto nos concierne mucho a los que estamos en un liderazgo, a los que estamos en el pastorado, los que estamos ejerciendo y guiando, y también diría teniendo este honroso ministerio. Y permítame hacer lectura desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Dice la palabra de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hoy hay conjuración, de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, el afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y dice el Señor: y busqué entre ellos
hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Qué palabra tan fuerte, qué palabra que el Señor había dado a través del profeta Ezequiel para esta nación. Como primera medida había hablado en los primeros versículos, como mencionaba antes, era una profecía comparando con el modo de actuar, perdón, de este tiempo de los israelitas, su desobediencia, pero también se enfatiza en los que son los profetas, sus sacerdotes que habían abandonado el amor, que habían abandonado al Señor, que estaban profetizando cosas vanas, haciéndoles, diciendo o profetizando cosas que la gente quería decir. Inclusive aquí habían abandonado esos tiempos con el Señor, su presencia, habían abandonado el altar, y esto era producto de por qué había venido tanta ruina a esta nación, y también la consecuencia del exilio, cómo habían sido llevados, cómo habían sido torturados, martirizados por causa de su comportamiento, sabiendo que Dios jamás quiso que el pueblo estuviese cautivo. Por eso le había dado leyes para que cumpliese y estuvieran bajo su cobertura. Dice acá algo que podríamos decir: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo que sucedió en ese tiempo es lo que está sucediendo desafortunadamente hoy con la iglesia del Señor. Sus pastores, sus profetas, falsos profetas que se levantan hablando vanidades, trabajando por ganancias injustas, destruyendo quizás el corazón de los fieles, apartándolos del Señor. Hace poco, leía un libro que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, de un gran teólogo, amigo y maestro, el doctor Yatensi Bonilla. Me pareció muy interesante este libro porque la realidad de hoy de la iglesia es que estamos siendo enemigos quizás hasta del mismo Señor Jesús, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, no dando testimonio. En esta época vemos que todo esto está sucediendo en el día de hoy, y algo que me impresiona lo que dice acá: y sus profetas recubrían con lodo suelto, el versículo 28, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Era preocupante la condición de la nación, la condición del sacerdocio. Falsos profetas que se levantaron y que el día de hoy abundan por el pueblo cristiano, hablando vanidades, ganando dineros, sacando dinero a la gente, queriendo hacer su propio reino, su propio imperio. Pero algo que sí podemos rescatar es que el Señor está levantando un remanente celoso, un remanente que desea, valga la pena decirlo, conservar la sana doctrina, que vive bajo la dirección del Espíritu Santo, hombres y mujeres que oran, que buscan el rostro del Señor, que vuelven a las Escrituras, que vuelven a la oración, que vuelven al ayuno, que vuelven a la comunión con Dios. Ese es el pueblo que Dios está buscando hoy en día. Hay uno de los pastores predicadores que ya él partió con el Señor, el pastor David Wilkerson, un gran profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, que ya había hablado y había profetizado acerca de la iglesia de este tiempo, y todo se ha cumplido al pie de la letra. Era un hombre que no le caía muy bien a todos, puesto que su palabra era palabra de Dios, y cuando Dios habla no nos gusta mucho que Él hable y nos corrija. Pero recordemos que Dios es un Dios de corrección, y que nos da el tiempo de que como iglesia nos arrepintamos y empecemos a caminar piadosamente, a caminar rectos delante de la presencia del Señor. Entonces vemos hoy en día mucho caos en la iglesia cristiana y la iglesia evangélica. Mucho caos dentro de lo que es la parte espiritual. Hoy en día no muchos les gusta orar, les gusta interceder, les cuesta orar. Los pastores ya no enseñan a orar, ya no le damos como que
ese lugar a la oración que debería siempre permanecer, porque si damos lugar a la oración estamos dando lugar al Espíritu Santo, estamos dando lugar a la presencia de Dios. La oración atrae la presencia de Dios, la oración es la solución para cualquier conflicto, cualquier cosa que quizás estás viviendo como persona o estás viviendo como familia. La oración es la que nos fortalece, la oración es la comunión con Dios, es esa comunicación que debemos tener frecuentemente, nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos enfermos debemos orar, cuando estamos en dificultades, conflictos, debemos orar, cuando estamos en momentos de crisis económicas, que es lo que más la gente de hoy se queja. Debemos orar, buscar al Señor, buscar su reino, orar y actuar. Algo que rescato de un pastor que escuchaba de él, hablando acerca de la oración, el pastor Darío Silva, lo escuchaba hace unos años, muchos años atrás, y decía: la oración es una vía de doble carril. Por un carril suben las oraciones y por el otro carril bajan las bendiciones. Es muy cierto, la oración es la que fortalece nuestra alma, nuestro espíritu y nos acerca a Dios. Aquí lo que dice el profeta, y quiero recalcar, es que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y desafortunadamente, dice el profeta, o el Señor a través del profeta, y no lo hallé. Qué difícil es levantar un grupo de oración en la iglesia. Qué difícil es poder tener esos tiempos de oración, tiempos donde cuando se da el culto de oración, pero culto de oración, la gente no asiste, muy pocos van. Quizás las mismas ancianitas de siempre, pero muy poco vemos a los jóvenes comprometidos con la oración, a los niños comprometidos con la oración, porque no les estamos enseñando ese valor tan importante y el poder que trae la oración. Pero si fuésemos a llenar un estadio con algún pseudoprofeta o apóstol, ese lugar se llenaría para recibir palabra del Señor, pero cuando es para orar, la gente no asiste. Es difícil, aún inclusive los tiempos de intercesión que las iglesias deben tener, esos grupos de intercesión, hombres que se paren en la brecha, mujeres que se paren en la brecha a orar, es poco, es escaso. Ya nadie está motivado a buscar, estamos buscando más las bendiciones de Dios sin realmente pagar el precio de la oración. Queremos las cosas rápido, queremos las cosas al instante, queremos las cosas inmediatamente, las queremos ya ver, y proclamamos palabras y por ahí hablamos de decretos, decreto, profetizo, digo, hablo, confieso, un montón de rituales que, mi hermano, ni la Biblia los respalda y que se sacan fuera del contexto. Pero lo que Dios quiere es un corazón que se rinda, un corazón que pida perdón por sus pecados, interceda por la nación, interceda por el pueblo. La tierra, mi hermano, está pasando una crisis. El año 2018 va a venir una crisis muy grande sobre la tierra, y algo que ya se estaba hablando, algo que ya las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo prácticamente están cumplidas. Solo faltan unos pequeños detalles y todo está preparado para que el Señor venga. Pero el Señor no ha venido por su iglesia porque ha tenido tanta misericordia y ha creído tanto en su iglesia, y esperando a que su iglesia comience en un entrar de arrepentimiento, de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios no quiere santurrones, porque la santurronería es la caricatura de la santidad. Dios quiere gente santa, Dios quiere gente que salga a las calles, que hable de Cristo, que hable de Jesús, que lleve el evangelio, que hable del poder de Dios, cómo ha transformado su vida. Pero si no ha transformado su vida, ¿con qué autoridad saldremos a las calles? El Señor dice: ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Tú y yo estamos llamados a predicar, tú y yo estamos llamados a hablar del Señor, tú y yo estamos llamados a llevar el evangelio de las buenas noticias, ese mensaje que transforma toda la existencia
humana. Vamos a orar. Algunos dicen, vamos a orar, y otros responden, ¿y para qué? ¿Para qué voy a orar? En este tiempo quizás muchos de ustedes o personas que me están escuchando están teniendo esa falencia en la oración y dicen, ¿para qué voy a orar si las cosas no cambian? ¿Para qué voy a orar si mi esposo no es transformado? ¿Para qué voy a orar si igual las cosas no cambian en mi vida financiera? ¿Para qué voy a orar si igual mi matrimonio ya se terminó? No, mi hermano, hay que seguir orando. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir golpeando la puerta. La palabra dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pero no muchos quieren buscar al Señor. Y es interesante cómo se liga este tema con lo que es la libertad, porque cuando nosotros oramos y buscamos al Señor, hay libertad en nuestro corazón. Dios está buscando hoy en día intercesores. Y Dios nos dio un desafío junto con mi esposa aquí en la ciudad de Cuenca, y espero que estén buscando el rostro del Señor para cuál es la voluntad del Señor. Y esto sucede mucho en muchas congregaciones al ver el poco compromiso que hay dentro del pueblo cristiano en cuanto quizás a la asistencia a los cultos, quizás estudiar la palabra. Pocos quieren estudiar, pocos quieren entrar a un seminario, invertir un dinero para formarse teológicamente. Pocos están comprometidos con la evangelización y las misiones. Hay que hacer misiones. La iglesia debe ser misionera. Si somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, debemos ser una iglesia misionera, apoyar a los misioneros. Hay gente que está predicando en otros países y hay que apoyarlos, hay que enviarles algo, una ofrenda para que sustenten sus casas y puedan seguir extendiendo el reino de Dios. También ese fenómeno de lo que es las finanzas. Iglesias, hermanos dentro de nuestras iglesias que viven en una maldición financiera terrible, están endeudados, están con sus casas hipotecadas, pagando deudas, quizás no ven la bendición de Dios. Pero también recordemos, como mencionábamos ayer, todo pecado, toda decisión, todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Quizás no nos han enseñado la parte financiera o no la hemos entendido, porque la parte de las finanzas en la iglesia, qué duro es tocar esto, qué difícil, y cómo el enemigo pone. Es fácil predicar de fe, es fácil predicar de oración y uno lo recibe muy bien. Es fácil de predicar sobre la provisión y yo diría la prosperidad. Es fácil predicarlo, hablar acerca de la sanidad, de los milagros, pero hablar de finanzas no mucho les gusta. Pero déjeme decirle algo, inclusive en Jesús había su tesorero, manejaban finanzas. El apóstol Pablo también manejaba finanzas. La iglesia sostenía el ministerio del apóstol Pablo, la iglesia de Filipos, Filipenses, y él agradece en el capítulo 4 sobre las ofrendas, que fueron los que se preocuparon por el ministerio del apóstol Pablo y que se extendiera el reino de Dios. Pero hablar de las finanzas es difícil, complicado. Es como que el enemigo ha puesto una venda en los ojos y ha taponado los oídos del pueblo de Dios. Por eso muchos cristianos hoy viven en una maldición financiera, porque no han entendido las finanzas a través de la Biblia. Lo que nos pide el Señor, lo que nosotros debemos aprender a hacer, aprender a dar, y es mejor dar que recibir, dice el Señor. Entonces es interesante cómo el pueblo de Dios hoy en día necesita volver a las Escrituras, necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a la intercesión, necesitamos volver a ese tiempo con Dios. Pero como dice la palabra, ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los que se levantan a orar? Los que buscan de madrugada el rostro del Señor. Y déjeme decirle algo más. Dios ha hablado a nuestro corazón y nos ha dicho, no busques métodos de hombres, búscame a mí. Escucha bien, muchos queremos crecimientos, invertimos recursos, dineros en adquirir materiales, en adquirir tal método que esto sirvió en tal lugar. Pero mi hermano, el Señor nos ha dicho, búscame a mí, así como hacía la iglesia de Hechos de los Apóstoles, buscaban al Señor, entraban en oración,
desgarraban su corazón, clamaban al Señor y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. ¿Qué necesitamos para llevar el Evangelio? El Espíritu de Dios, el poder de lo alto. Quizás tengas métodos, gloria al Señor. Pero mi hermano, no es el método. Muchas iglesias, y yo lo he experimentado durante muchos años en el ministerio en el Señor, y he visto cómo iglesias invierten, traen predicadores, traen visiones de otro lugar, traen libros, capacitan, padres espirituales, evangelismo explosivo, 7 leyes para predicar, 7 leyes para compartir el evangelio, pero no se ve un resultado, no se ve un resultado. Invierten en campañas en estadios, mucho dinero, pero muchas veces en esas campañas el 80% es gente cristiana, el 80% es gente que ya conoce al Señor. Entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está la efectividad de la iglesia? Lo que el Señor nos ha dicho es: ora, búscame, clama, enseña, transmítelo a través de mi palabra. El método más preciso y el mejor método para predicar la palabra y llevar el evangelio es leer la Biblia, conocer la Biblia y discernir el corazón del Señor, abrir nuestros oídos al Señor. Vuelvo y repito, no es que esté en contra de los métodos. Si tú tienes algún método, utilízalo en tu iglesia, pero ora. Si tienes un método en tu iglesia para crecimiento, hazlo, está bien, pero busca al Señor, llénate del Espíritu Santo, llénate del poder de lo alto. Entonces necesitamos hoy intercesores comprometidos, ¿sí? Y es triste, como dice el versículo 30, y no lo hallé. El Señor está buscando. Hoy necesitamos hombres y mujeres como Abraham, que intercedió por Sodoma, por Gomorra, se paró al frente del Señor y tuvo una conversación larga, tendida con el Señor. Necesitamos hombres y mujeres con ese corazón y ese espíritu de Moisés, hombres nobles que iban y estaban a favor del pueblo, que a pesar de que se equivocaban, seguían orando, intercediendo y clamando al Señor. A pesar de que se cometieron errores, el pueblo, ellos se paraban delante del Señor. Necesitamos hombres como David, con esa fortaleza, como Ezequiel, como Jonás, profetas como Jonás, que aunque no veas que el Señor destruyó la ciudad, pero clamó y llevó el evangelio y esta ciudad de Nínive se arrepintió. Necesitamos hombres y mujeres como Elías que hagan caer fuego del cielo en esa unción de Dios. Necesitamos hombres y mujeres como Jeremías, como Daniel, que oraba, que buscaba el rostro del Señor. ¿Dónde están esos hombres hoy en día? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Dónde está ese espíritu que había en ellos? Ese espíritu es el Espíritu de Dios que puede estar tanto en ti como en mí. Así que es tiempo de llamar a la oración, es tiempo de convocar. Estos hombres oraron, intercedieron a Dios y algo pasó. Si usted lee sobre ellos, inclusive vamos a ir más allá, sobre Jesús como intercesor, algo sucedía cuando oraban, algo pasaba cuando oraban. La pregunta es, cuando estás en esos tiempos de oración y alabanza en tu iglesia, intercesión, ¿algo sucede? ¿Algo pasa? Si no pasa algo, hay que empezar a pensar muy bien cómo lo estamos haciendo. Yo creo, mi hermano, que cuando uno ora, algo sucede, algo pasa. No sé, se mueve la mano de Dios, se mueve el corazón de Dios. Algo tiene que suceder. Si tú estás orando, no estás perdiendo el tiempo. Si no estás viendo hoy la respuesta, pero déjame decirte que cuando uno ora, algo sucede. Lluvia temprana o tardía. En ese momento, un tiempo más largo o hay que esperar, pero algo sucede, tenga esa garantía. En el libro de Mateo encontramos a un Jesús muy intercesor, llamémoslo así. En el Mateo capítulo 11 encontramos a Jesús intercediendo y en el versículo 21 dice lo siguiente: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de la tierra de Sodoma que para ti. Qué palabra
tan directa fue el Señor. Aquí estaba intercediendo, estaba hablando. Vemos un Señor indignado, vemos a Jesús indignado y hablando acerca de estas ciudades. Sobre este título es Los ayes sobre las ciudades impenitentes, que a pesar de que han visto los milagros, no buscan al Señor, que a pesar que han visto la provisión, que han visto los milagros con sus propios ojos, no cambian, no son transformados. Y el Señor lo vivió. No sé si en el ministerio tú has visto eso. Dios ha obrado milagros en tu iglesia, ha hecho cosas preciosas y la gente no cambia. Están como estas dos ciudades. Tienen un corazón duro, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de seguir intercediendo. ¿Sí? Esto podemos decir, Corazín y Beisaida eran dos pueblos duros de corazón. Por más que sucedieron milagros, por más que se les llevó la palabra, no cambiaron. Que Dios tenga misericordia de nuestras iglesias, de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente en Cristo, hoy quieren bendición, quieren los milagros, quieren la palabra profética, pero no quieren santidad, no quieren cambios, no quieren compromiso, no quieren pagar el precio. Queremos las dádivas del Señor sin poner de nuestra parte, sin buscar al Señor. Luego Juan capítulo 17 habla acerca de la oración cuando Jesús intercede y ora por sus discípulos. La oración intercesora, déjeme decirle, mi hermano, no es solamente para un grupo de hermanitos. Perdón lo que estoy diciendo. No es para el grupo que ora a las 5. No, la oración intercesora es para toda la iglesia. Toda la iglesia debe doblar rodilla. Toda la iglesia debe buscar al Señor. Pero hemos limitado a esto. No es solo para ellos. No es para los preferidos del Señor o solo para un grupo. Dios llama a toda su iglesia a orar, a niños. Enseñemos a nuestros niños a orar, enseñemos a nuestros niños a interceder, a clamar, a los jóvenes. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Los estamos entreteniendo en los cultos para los jóvenes o les estamos enseñando a orar? ¿Les estamos enseñando a ser guerreros de oración? En los adultos mayores, toda la iglesia debe aprender a interceder, pararse en la brecha delante de Dios y ver la mano de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 16 al 20, el Señor llama a toda la nación a orar. Dice, salga el novio, la novia, salgan a orar, proclamemos ayuno, rasguemos nuestras vestiduras, todos a orar. Está convocando a un ayuno al pueblo de Dios. Y luego más adelante del capítulo 2, en los versículos posteriores, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? De orar, de interceder, de clamar, de pedir perdón, de afligir el corazón, de buscar al Señor, de un cambio, un arrepentimiento, porque cuando hay todo esto, dice, el Señor enviará su Espíritu Santo sobre toda carne. Qué interesante lo que estamos aprendiendo hoy. Otro ejemplo es el libro de Hechos, capítulo 12. El libro de Hechos, capítulo 12, estamos estudiando los días miércoles, el capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos haciendo ese estudio de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 12, toda la iglesia estaba orando por Jacobo, ¿sí? Por Pedro, que estaban encarcelados. Estos hombres estaban encarcelados, Pedro estaba encarcelado. Y dice que este texto del libro de Hechos, en el versículo 5, que ya había muerto a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, ¿qué sucedió así? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Interesante lo que vemos aquí. ¿Qué hacía la iglesia? Oración sin cesar por él. Oraban frecuentemente por lo mismo. ¿Sí? Yo creo que siempre debemos orar por lo mismo. Si usted está enfocado, ore hasta que algo suceda. Ore hasta que algo vea. ¿Sí? Vemos el ejemplo de la viuda del juez injusto. Y seguir orando, clamando, no desmayar. No desmayes en la oración. Entonces toda la iglesia oraba por ellos. Por Pedro en especial, porque Jacobo ya había muerto. Pedro que estaba preso injustamente. Y ocurrió un milagro, porque en el versículo 6 en adelante, vemos cómo la oración produjo algo grandioso.
La oración produjo lo siguiente: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora he entendido verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Nótese aquí que era la oración del pueblo, era la oración de la iglesia. No fue la oración de él, era la oración de la iglesia que levantó a este hombre, que lo sacó de la cárcel. Si vemos aquí, se le cayeron las cadenas de las manos, siguió al ángel del Señor, siguió sus pisadas. Aparte de eso, se abrieron las puertas y hubo protección, hubo libertad, y su actitud fue de reconocimiento y engrandecimiento al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo le invito a orar. ¿Por qué? Para que ya no vivamos atados como familia, que no vivan atados nuestros hijos, que se rompa toda cadena, maldición familiar, congregacional, para que todos sigamos fielmente al Señor, nuestros hijos, veamos libertad, guía, dirección, escuchemos la voz de Dios. Vamos a orar para que Dios abra puertas, provisión, paz y armonía, protección espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios tenga su corazón dispuesto para ayudarnos. Padre eterno, te doy gracias, Señor. Gracias por esta mañana, porque tú nos enseñas tu palabra. Tú nos llamas a orar, tú nos llamas a interceder, tú nos llamas a vivir una vida santa, recta delante de ti. Señor, qué difícil es, Dios, pero no es imposible, Señor. Sé que tú no estás llamando perfectos, estás llamando a hombres y mujeres que desean cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos para que se rompa toda atadura como familia, con nuestros hijos, que se rompa toda cadena de opresión en el nombre de Jesús, toda maldición, enfermedad, todo lo que ha venido a las familias, a las congregaciones, a las iglesias, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre eterno, para que todos sigamos fielmente tus pisadas, Señor, para que nuestros hijos y nuestra familia vea libertad y podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Oro por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, que tu gloria descienda sobre cada uno de ellos y que nuestras vidas sean un testimonio, una carta abierta, Señor. La gente necesita escuchar de Jesús, no necesita escuchar métodos, no necesita escuchar profecías, necesita escuchar a Jesús. Enséñanos a escucharte, Señor Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Mis amados hermanos, nos vemos el día de mañana. Seguimos con nuestro estudio devocional. Compártelo con más personas.